Terminemos de ver uno de los elementos esenciales a los contratos, como lo es el objeto del mismo. Si recordarán, el artículo 1141 del Código Civil establece como condiciones esenciales para la existencia de los contratos, en el ordinal segundo de dicho artículo, el objeto que pueda ser materia de contrato. El objeto se encuentra regulado en los artículos 1155 y 1156 del Código Civil venezolano. Estas disposiciones legales tienen su inspiración en el Código Civil italiano, que a su vez fue tomado del Código Napoleón. Se discute en doctrina si el objeto es un elemento del contrato o si se trata de un elemento esencial de la obligación que surge del contrato. Para Messineo, el objeto es un elemento de la obligación, que está conformado por la prestación. Tengamos en cuenta que la prestación no precisa de la existencia del contrato. Los contratos son una de las distintas fuentes para el origen de obligaciones. Por ello, la obligación puede surgir de una manifestación unilateral de una de las partes, de la ley o de cualquier otra fuente de obligaciones. Los hermanos Massot, por su parte, sí consideran que hay una diferencia entre el objeto de la obligación y el objeto del contrato, ubicando el objeto del contrato en la operación jurídica que se persigue con él, de tal forma que es posible que el objeto de la obligación sea válido, pero la operación jurídica que se persigue con el objeto del contrato sea contrario a una norma de orden público y por lo tanto el contrato sería nulo. Entonces, para esta parte de la doctrina, el objeto del contrato sería, por ejemplo, en la venta de la cosa, o el préstamo de un bien con un fin económico o sencillamente de manera gratuita. Entonces, ven ustedes cómo existe, de acuerdo a esta parte de la doctrina, una diferencia entre el objeto del contrato en el caso de la venta, de la transferencia de la propiedad o la venta de una cosa, mientras que el objeto de la obligación sería para una de las partes pagar el precio y para la otra parte transferir la propiedad y la entrega de la misma. A esta posición doctrinaria se le discute que identifica el objeto del contrato con el fin económico que se persigue con este. En otras palabras, se discute que confunden el objeto con la causa. Además, la tradición y la ley ejemplifican que la noción de objeto se refiere a bienes, a objetos, como su palabra lo dice, que deben tener la característica de posibilidad, de licitud y determinabilidad. En lo personal, yo me ubico en la parte de la doctrina mayoritaria que identifica el objeto de la obligación con el objeto del contrato. El artículo 1155 del Código Civil venezolano establece los requisitos que debe cumplir el objeto para que éste pueda ser considerado o para que se cumpla con el requisito esencial del contrato, para que se cumpla con el requisito esencial para que haya un contrato. De acuerdo a este artículo, el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Veamos cada uno de estos requisitos. El primero que vamos a ver es la posibilidad del objeto. Según la naturaleza del objeto del contrato, se distinguen dos grandes grupos. Los contratos que tienen por objeto una cosa, entendiendo por tal la transferencia de un derecho del deudor al acreedor. Respecto de este grupo de contratos se requiere que el objeto, que el bien exista, y además de que exista, debe encontrarse en el comercio. El segundo tipo de objetos que hay son los que tienen el segundo tipo de objeto es una actividad o abstención por parte del deudor. En este tipo de contratos tenemos que recordar que son obligaciones de medio
y distinguirlas de las que son obligaciones de resultado. La obligación de medio, recordarán ustedes, es aquella donde el deudor se compromete a realizar una actividad determinada con el cuidado y la diligencia del buen padre de familia. Mientras que en los contratos de resultado, el deudor garantiza que se va a dar ese resultado que se comprometió en el contrato. Es decir, no es solo la actividad, sino que además de la actividad, el deudor garantiza que se va a lograr el fin del contrato. En este sentido, es esencial que la actividad o la abstención sean posibles, es decir, que se pueda obtener la utilidad perseguida, es decir, que exista, pues de no ser posible de una manera absoluta dicha actividad, la obligación sería nula por falta de objeto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que les voy a pagar una cantidad de dinero, si ustedes se lanzan de un edificio alto y caen de pie y no se matan, evidentemente, ahí hay una actividad por la cual ustedes se están comprometiendo, pero el objeto de la obligación es un objeto nulo. Por lo tanto, esa obligación y ese contrato tendría como consecuencia la nulidad del mismo. Y nos preguntamos entonces, ¿cuándo un objeto es imposible? Nuestro código exige que la obtención del objeto no exceda del poder humano. Podemos entonces ubicar dos tipos de obstáculos que son insalvables. A saber, en primer lugar, los obstáculos que son propios de la naturaleza de la cosa. Y en segundo lugar, obstáculos que surgen del ordenamiento jurídico. Es decir, que son obstáculos que provienen de la configuración jurídica de determinada institución. Por ejemplo, los bienes del dominio público. Analicemos qué dice el artículo 543 del Código Civil. Los bienes del dominio público son inalienables. Los del dominio privado pueden enajenarse de conformidad con las leyes que les conciernen. Entonces ven ustedes cómo nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 543 que los bienes del dominio público no pueden ser objetos de contrato. ¿Qué pasa? Que en estos casos, esos objetos que forman parte del dominio público tienen que ser desafectados para que puedan entrar nuevamente en el dominio privado y así puedan ser objetos de contrato. Estos obstáculos deben ser objetivamente absolutos, desde un punto, no desde la perspectiva del sujeto del deudor, sino que la naturaleza propia de la cosa obstaculiza que puedan ser objeto de contrato. Por lo tanto, es inadmisible que una imposibilidad relativa del deudor, una dificultad por parte del deudor para la ejecución del contrato, sea suficiente para decir que carece de objeto. La imposibilidad que impide el nacimiento de la obligación se denomina imposibilidad originaria y se refiere a aquel obstáculo que es coetáneo con la manifestación de voluntad dirigida a concretar el negocio jurídico. Ahora, ¿qué pasa si ese obstáculo, si ese impedimento es sobrevenido? ¿Qué quiere decir sobrevenido? Que nace o se origina con posterioridad a el nacimiento o a la manifestación de voluntad que concreta la operación jurídica, que crea el contrato, posterior al nacimiento del mismo. En este caso, hay que evaluar la eventual responsabilidad del deudor en el surgimiento del obstáculo, porque si el deudor de una manera culposa hizo que ese obstáculo se originara, entonces tendrá que responder por su responsabilidad civil y estará obligado a indemnizar. Pero si ese obstáculo sobrevenido se trata de un incumplimiento por una causa extraña no imputable, evidentemente el deudor quedará liberado.
El artículo 1344 del Código Civil establece como una forma de extinción de la obligación la pérdida de la cosa, señalando dentro de los supuestos que el bien quede fuera del comercio. Aquí ven ustedes cómo existe una imposibilidad jurídica para que ese bien pueda ser objeto del contrato. ¿A qué se refiere fuera del comercio? Se refiere a un obstáculo o imposibilidad que excluye de una manera general, repito, que incluye de una manera general que un bien pueda ser objeto del tráfico o del comercio, de forma tal que los particulares quedan impedidos a organizar o transferir la propiedad sobre dichos bienes mediante contratos que celebren entre ellos. Hemos dicho que el objeto se encuentra regulado por los artículos 1155 y 1156. Este artículo 1156 refiere a las cosas futuras. Y esto es importante porque se trata de bienes que físicamente no existen al momento de celebrarse la convención, por lo que podría ponerse en duda si puede ser objeto de contrato. El caso típico de este tipo de bienes futuros son las cosechas, que son muy comunes en el comercio y en la agroindustria, donde el agricultor, para obtener fondos, vende una cosecha futura a una industria que procesará dicha cosecha para producir determinados bienes finales. Pues podría pensarse entonces que el contrato es nulo porque en el momento en que el agricultor firma el contrato con la industria, la cosecha todavía no existe. Nuestra legislación permite pactar contratos cuyo objeto sean cosas futuras, pues no encuentran ningún tipo de obstáculo en su naturaleza para formar parte del objeto de un contrato. Cuando hablamos a cosas futuras, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, no nos limitamos solo a bienes materiales, sino que también incluye derechos futuros. La regla contenida en el artículo 1156 del Código Civil se traduce en que un contrato puede tener por objeto un derecho que todavía no ha nacido, incluso que puede ser condicional o simplemente eventual. Ahora, nuestro ordenamiento jurídico establece algunas limitaciones para realizar operaciones con bienes futuros. Por ejemplo, no está permitida la hipoteca sobre bienes futuros en el artículo 1893 del Código Civil. Tampoco está permitida la donación sobre bienes futuros, conforme al artículo 1433 del Código Civil. E igualmente están prohibidos los pactos sobre una sucesión que todavía no se ha abierto. El segundo requisito que debe tener el objeto es que el mismo debe ser determinado o determinable. Este requisito nace de un principio lógico. Si el objeto resulta absolutamente indeterminado, la verdad es que el deudor no estará constreñido a nada, no pudiendo hablarse entonces de que existe un vínculo jurídico. Además, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se lograría el cumplimiento forzoso en especie si el objeto no está o no puede ser determinado? El objeto es determinable cuando puede ser precisado bien por un tribunal, interpretando siempre la voluntad de las partes, porque el juez jamás puede excederse de dicha voluntad. También la determinación puede ser hecha por una tercera persona, un experto, un perito, a quien las partes hayan encargado la determinación de la prestación. Bien, también puede ser determinado por la ley a través de disposiciones supletorias que complementen la indeterminación del objeto por las partes, o que las partes
hayan dejado la determinación a acontecimientos futuros que ofrezcan infalibles determinaciones del objeto. Por ejemplo, si ustedes firman un contrato de seguro para que indemnicen las eventualidades que ustedes pudiesen sufrir en el transcurso o en la vigencia del contrato, pues en ese momento lo que va a pagar la compañía de seguros no está determinado, sino que serán los eventos futuros, cualquier tipo de enfermedad o de tratamiento que sea cubierto por la póliza, que determinará cuál es el objeto de la obligación de la compañía de seguro. Como ustedes saben, la determinación de los objetos pueden ser de dos maneras. La primera es la cosa que puede ser individualizada, precisada desde el momento mismo del nacimiento de la obligación, en cuyo caso hablamos de que se trata de un cuerpo cierto. También es posible que la cosa pueda ser determinada solo en su especie o en cantidad, en su especie y cantidad, en cuyo caso estamos hablando de una cosa genérica que hemos venido conversando a lo largo de este curso y que ya estudiamos anteriormente. En tercer lugar, el objeto debe ser lícito. Y cuando hablamos de lícito, se suele reservar para aludir a promesas que versan sobre conductas que no sean prohibidas por el ordenamiento jurídico o que sean contrarias a disposiciones imperativas de nuestro ordenamiento jurídico. La ilicitud del objeto también comprende supuestos en que éste sea contrario al orden público y a las buenas costumbres, conforme lo vemos en el artículo 6 del Código Civil, así como contratos que pueden prohibirse por leyes especiales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el orden público? Entendemos por orden público al conjunto orgánico de principios y valores ordenadores de una institución jurídica dada y que integran el sistema de derecho positivo. Por ello, ese concepto no se agota con el número de leyes imperativas, sino que es mucho más amplio, de forma tal que es posible que en ausencia de una disposición que sancione de nulidad un acto por ser contrario al orden público, el juez tiene la facultad y la posibilidad y la necesidad de acudir a esta noción para ver si ese objeto de ese contrato es contrario a estos principios, a estos valores ordenadores de la institución jurídica que está estudiando, para pronunciarse sobre la nulidad del contrato que se le está presentando. El orden público sirve para establecer restricciones a las actuaciones de los particulares y da regularidad, paz, valores y principios sobre los que descansa la organización misma de la sociedad, que a pesar de ser un concepto genérico o incluso abstracto, actúa, se usa de una forma muy casuística y concreta por parte del juez. Hay que tener en cuenta que lo que en una época pudo haber sido apreciado como orden público puede dejar de serlo en una época posterior, y que la evolución de la sociedad, de la tecnología, de la economía pueden hacer aparecer una serie de normas imperativas destinadas a producir cambios estructurales fundamentales en lo que fue restringido en el ámbito del orden público. En principio, corresponde a los órganos legislativos dictar a través de leyes las normas de carácter imperativo sobre los cuales no pueden los particulares relajar. Delinear a través de normas de carácter imperativo lo que entendemos por orden público. Pero el juez al que se le somete un caso
debe estudiar si los planteamientos del contrato que se le está sometiendo a su análisis contrarían o no esos principios fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, era evidente hace unos años que el alquiler de vientres para parejas con problemas para concebir hijos se considerara como un contrato nulo por ser contrario al orden público, toda vez que se entendía que se estaba alquilando cuerpos de mujeres para llevar adelante el periodo de gestación. Sin embargo, modernamente, con la evolución de los procedimientos de inseminación artificial, en muchas sociedades ya no se discute la validez de este tipo de contratos. Incluso en Venezuela ha sido tocado incidentalmente por nuestro Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, pero los magistrados fueron muy claros en señalar la necesidad de la regulación de este tipo de contratos y de todos los contratos que tengan relación con la inseminación artificial, por ejemplo, la donación de óvulos, de esperma, etcétera, deberían ser reguladas a través de normas imperativas que dicte el Congreso de la República, el órgano legislativo. Sin embargo, lo cierto es que no se han dictado muchas disposiciones en esta materia, todavía quedando ahí un espacio donde justamente es el orden público lo que vendrá a delinear y donde el juez tendrá que ser muy cuidadoso para no excederse en su potestad contralora de dicho orden público. Vemos que el artículo 6 del Código Civil también habla de buenas costumbres. La noción de buenas costumbres busca impedir conductas a los particulares donde falte o no sea suficiente la noción de orden público. Es decir, complementa determinadas acciones o determinadas conductas que quizás no puedan ser vistas como contrarias al orden público, pero sí contrarias a las buenas costumbres. Estas buenas costumbres buscan obstaculizar la autonomía de la voluntad de las partes de forma tal de impedir conductas que contrasten con la moralidad pública. Entonces, cuando hablamos o cuando entendemos la expresión buenas costumbres, entendemos que nos referimos a la vida moral sentida por los seres humanos. Pero una vida moral no desde un punto de vista interno, no es lo que para mí es buena costumbre, no es lo que para mí es moralmente aceptado, no es lo que para mí tiene un perfeccionamiento ético, sino que es una relación de unos con los otros. Es por vía de las costumbres que este concepto se va implementando, permitiendo una relación social. El concepto de buenas costumbres busca esa cohesión social a través de normas no normas, sino de conductas que no sean contrarias a una vida moral, pero una vida moral considerada socialmente, no una vida moral considerada individualmente. Por ejemplo, o un ejemplo de contratos con objeto contrarios a las buenas costumbres sería todo aquel que imprime con un carácter obligatorio un comportamiento que debería ser de libre elección o que debería permanecer ajeno a lo que debe ser un contrato, tal como sería el caso de imponer determinada religión o creencias para poder contratar, o colores de vestir, etc. Con esto terminamos el tema del objeto y los elementos esenciales a la existencia de los contratos.